Este tercer tema tiene que ver con la distribución normal. Vamos a hablar acerca de la distribución normal. Como hemos visto, las medidas que ya ustedes conocen, que son las de tendencia central y las de dispersión, en las de tendencia central la más importante de todas es la media, y en la de dispersión les comenté que la más importante de todas era la desviación estándar. Hoy vamos a mirar el uso de esas dos medidas y su relación con la distribución normal. Para eso, lo primero que voy a hacer es que les voy a explicar unas consideraciones acerca de lo que son la reorganización de la información sumando o dividiendo constantes a ese conjunto de datos. Vamos a mirarlo de una manera práctica. Supónganse el número 6, 8, 10 y 12. Vamos a suponer esos 4 números. Y para estos 4 números vamos a calcular la media. Recuerden ustedes que la media es 6 más 8 más 10 más 12 sobre 4. Esto nos da 10, 20, 30, 36 sobre 4, que da 9, es la media. ¿De acuerdo? Esta es la media. Y la desviación estándar, ¿recuerdan cómo se hace? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. ¿Se acuerdan que hay dos fórmulas? Esta es una de las fórmulas en donde se coge cada dato, se eleva al cuadrado, se divide entre n y se le resta la media al cuadrado. ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, 8 por 8, 64, 10 por 10, 100 y 12 por 12, 144. Todo sobre 4 menos la media, que es 9 elevada al cuadrado, da 81. Esa es la desviación estándar. Si tiene alguno una calculadora, nos daría 344 sobre 4 menos 91. 344 sobre 4 es 81. 81. No. Ah, todo ya. Es menos 81, 91. Es menos 91. Menos 81. Entonces, esto da raíz de 86 menos 81, que es igual a la raíz de 5. ¿Cuánto es la raíz de 5? 25. No, la raíz. No el cuadrado, sino la raíz. 2.23. Bueno, muy bien. Esto es lo que ya nosotros sabemos hacer, que es sacar la media y sacar la desviación estándar de un conjunto de datos. Lo que quiero que en este momento hagamos es qué sucede si yo altero mis datos originales sumándole o restándole algo, y qué sucede si yo varío los datos originales dividiendo algo. Vamos en este caso a sumarle 2 a cada dato. Vamos a sumarle 2 puntos a cada uno de los datos. 6 más 2 da 8, 8 más 2 da 10, 10 más 2 da 12 y 12 más 12 da 14. ¿De acuerdo? Cogí cada uno de estos datos y le sumé 2.
Ahora, ¿cuál será el efecto si uno le suma una constante a cada uno de los datos? ¿Cuál será el efecto en la media y cuál será el efecto en la desviación estándar? Vamos a mirar cuál es el efecto en ambas situaciones. Para eso, calculemos la media de este conjunto de datos. Entonces, la media sería igual a 8 más 10 más 12 más 14 sobre 4. La media nos da 22, 30, 44 sobre 4, que da 11. ¿De acuerdo? Lo que le sumamos a cada uno de estos datos fue 2. Y fíjense que la media nos quedó alterada también en 2. La media nos había dado 9 con los datos originales y con los datos sumados nos dio 11. Y lo que le sumamos fue 2. Justamente el valor que le sumamos es lo que varía la media. ¿Qué sucede con la desviación estándar? Entonces la desviación estándar sería igual a la raíz de 64 más 100 más 144 más 14 por 14 es 288, creo. 196 más 196 sobre 4 menos, como ya nos dio fue 11, menos 121, ¿cierto? 11 por 11 es 121, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos da esto? Entonces esto nos da 100, 200, 64 más 100 más 144. Entonces nos da raíz de 504 dividido 4 menos 121. 504 dividido en 4 da 126 menos 121, nos da raíz de 5, que es igual a 2.33. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que la desviación estándar no se transformó, quedó exactamente igual. Y la media, 2. Es raíz de 5 y raíz de 5. 2.23. Sí, raíz de 5 y raíz de 5. Entonces, en conclusión, si yo le sumo o le resto una constante a mis datos, la media se aumenta o disminuye en esa misma constante. Y la varianza y la desviación estándar no sufre ninguna transformación. Esa es la conclusión interesante que quiero que en este momento reflexionen ustedes. ¿Por qué razón? Porque de esta manera vamos a entender en qué consiste la distribución normal. El efecto, entonces, de un conjunto de datos, si yo le sumo o le resto una cantidad, la media se me varía sumando o restando esa cantidad y la varianza y la desviación estándar permanece constante. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hacer el segundo ejercicio. Ya el primer ejercicio que hicimos fue sumarle y restarle una cantidad. El segundo ejercicio que vamos a hacer es que vamos a dividir por una cantidad a ver qué efecto tiene la situación. Dejemos aquí la... Vamos a dividir todos estos por 2. Si lo dividimos por 2, nos daría 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Eso es coger cada uno de los datos y dividirlo por una misma cantidad. En esto lo que estamos haciendo es dividiéndolo por 2. Bajo estos números
¿Cuál sería la media? La media sería 3 más 4 más 5 más 6 dividido 4, y esto nos da 18 sobre 4 . 6 y 4, 10, 18 sobre 4, ¿nos da cuánto? 4.5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con la desviación estándar? La desviación estándar sería igual a la raíz de, en los cuadrados de cada uno quedaría 9 más 16 más 25 más 36 sobre 4 menos 4.5 elevado al cuadrado. La desviación estándar sería igual a la raíz de 25 más 23 más 36 da 84 dividido en 4 da 21 menos... No sé, pero no es 23. ¿Por qué? El cuadrado es 25. Ah, sí, el cuadrado de este es 25. 9, 16, 25 y 36. Muy bien. 86. 86 entre 4 da 21.5 menos 4.5 por 4.5, 20.25. Entonces 21 menos 21.5 nos daría 1.25. ¿Cuál es la raíz de 1.25? Ahí tiene una calculadora que tenga raíz cuadrada. Raíz de 1.25. 1.11. Bueno, muy bien. Entonces, observen lo siguiente. ¿Qué sucedió con la media? En el caso anterior, la media de 9 nos subió a 11, o sea, subió en la misma cantidad que le agregamos datos. Cuando yo divido, lo que sucede es que la media queda dividida en esa misma cantidad. En este caso era 9 dividido en 2, me da 4.5. ¿De acuerdo? La media queda dividida en la misma cantidad en la que yo varío cada uno de los datos. ¿Y qué sucede con la desviación estándar? La desviación estándar queda dividida también en la misma cantidad. En conclusión, la reflexión que nos da este ejercicio es la siguiente. Cuando yo tengo un conjunto de datos, cuando yo tengo un conjunto de datos y tengo la media, la desviación estándar y la varianza y la desviación estándar, y lo que yo hago es sumarle, entonces, ¿cuál es el efecto de la suma? ¿Cuál es el efecto de la suma? Que la media me queda, vamos a sumarle aquí por ejemplo un delta, la media queda media más el mismo delta, la desviación estándar queda igual y la varianza queda igual. Eso fue la conclusión a la que llegamos haciendo la suma. Y cuando yo lo que hago es que le divido una cantidad, ¿qué sucede? Una misma cantidad delta, ¿qué sucede con la media? La media queda la media dividida entre ese delta, la desviación estándar queda al cuadrado de las dos y la varianza queda el cuadrado y la desviación estándar queda la misma situación multiplicada por esa misma cantidad. O sea, en este caso no es multiplicada, sino obviamente pues dividida. Pero digamos que
independiente de que yo la multiplique o la divide, siempre queda alterada por esa misma cantidad. En este caso, si yo la estoy dividiendo, pues quedó dividida, pero si yo la multiplico, queda multiplicada. Por ejemplo, en vez de colocar 6, 8, 10 y 12, supongamos que yo la multiplique y quede 36, 64, 100 y 144. ¿Qué sucede con estas que en vez de dividir, multiplica? ¿De acuerdo? O sea, es la operación que yo haga. Si yo multiplico, pues la media se me multiplica. Y si yo la divido, como en este caso, pues la media se divide. ¿Qué hice yo en este caso? Dividí cada caso por 2. La media, que era 9, me quedó en 4.5. Si yo multiplicase cada uno de estos por 2, la media, en vez de ser 9, sería 18. O sea, el efecto de cada operación es exactamente igual. ¿Qué fue lo que sucedió con estas experiencias matemáticas en las distribuciones de frecuencia y en los datos? Que esto fue lo que dio origen a que muchos de los matemáticos llegaran a deducir lo que era la distribución normal. Vamos a hacer un ejemplo similar, pero en vez de hacerlo con datos sueltos, vamos a hacerlo con una distribución de frecuencias. Vamos a hacerlo con una distribución de frecuencias. Para no alargar la distribución de frecuencias, vamos a escribir la marca de clase, que ya ustedes saben que es X, y vamos a escribir la frecuencia. Y vamos a trabajarlo poquitos datos. Entonces, 1120, 1130, 1140, 1150 y 1160. Con la siguiente distribución de frecuencias: 3, 15, 40, 25 y 7. Si nosotros tuviésemos que hacer todas las operaciones de media y de varianza y de desviación estándar con esa distribución de frecuencias, realmente los números serían bastante grandes. Porque si estamos hablando, por ejemplo, para el cálculo de la varianza, y estamos hablando de 1140 elevado al cuadrado, y 1140 elevado al cuadrado multiplicado por 40, en otro salón hicimos este ejercicio, y son cifras de 51 millones, de 30 millones, de 20 millones, y realmente esto, hacerlo, pues es bastante complejo, largo y muy susceptible de errores. Entonces aquí es donde podemos aplicar esto que acabamos de ver, y vamos a hacer un primer ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a coger todas las marcas de clase, que acuérdense que es la X, y vamos a restarle 1140. Vamos a coger cada uno de estos datos, y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a restar 1140. Porque está intermedio acá. Entonces, si le restamos 1140, ¿qué nos quedaría? Entonces, 1120 menos 1140 nos queda menos 20. 1130 menos 1140 nos queda menos 10. 1140 menos 1140, 0. 1150 menos 1140 nos quedan 10. Y en el otro lado nos quedan 20. Entonces fíjense que esta marca de clase, que era tan complicada de manejar, la hemos simplificado de una manera sustancial. La dejamos en menos 20, menos 10, 0, 10 y 20. La frecuencia obviamente no la cambiamos,
la frecuencia la dejamos igual, 3, 15, 40, 25 y 7, y ahí ya vamos a calcular las estadísticas. Entonces, ¿cómo sería la media? Entonces la media, si esto es X y esto es F, sería XF, que nos da menos 60, menos 150, 0, 250 y 140. La sumatoria de esto nos da no, porque son negativos unos. Menos 60 nos da 250 más 140 menos 150 y menos 60. Eso nos da 180. Y la suma de los datos aquí da 25, 30, 40, 80 y 10, 90. Entonces la media sería igual a 180 sobre 90. Y eso nos da 2. Entonces, ¿cuál será la media de esta original? Si yo lo que hice fue, le resté 140, significaba que a esto le tengo que sumar 140 y esa es la media. O sea, 1140 más 2 da 1142. Es una manera supremamente sencilla de calcularla haciendo uso de la resta de una constante a cada uno de los datos. Si quieren, los invito a que hagan el ejercicio de calcularla multiplicando esto para que vean que les da 1142. Porque ya acabamos de ver que si yo le aplico una constante, lo único que tengo que hacer es esa misma constante, en este caso en particular, como se la resté, pues obviamente se la sumo. Así como en el caso anterior, que se acuerdan que teníamos 9, como yo le sumé a cada caso 2, pues a ese 9 más 2 me dio 11. En este caso daría 1142. Esa es la media de este mismo conjunto de datos. ¿Cómo sería para calcular la desviación estándar? Entonces, para eso calculamos primero x al cuadrado, ¿cierto? Menos 20 por menos 20 da 400. 10 por 10 da 100. Aquí nos da 0, aquí nos da 100 y aquí nos da 400. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos esto por f. 400 por 3, 1200. 100 por 15, 1500. 0 por 40, 0. 100 por 25, 2500. Y 400 por 7, 2800. Esto es x al cuadrado f. Esto lo sumamos y nos queda 6, 7, 8000. Entonces daría que la desviación estándar sería igual a 8000 sobre 90 menos la media al cuadrado, que es 4. ¿Cuánto nos daría eso? 8000 dividido en 90 da 88.89
menos 4, que es igual a 84.89. Eso significa que la desviación estándar es la raíz de 84.89, que da 9.21. Para este conjunto de datos, ¿cuál será la varianza y la desviación estándar? En el ejercicio anterior vimos que si yo le sumo o le resto una cantidad, la desviación estándar y la varianza no varía. O sea que para este conjunto de datos sigue siendo lo mismo. S cuadrado es igual a 84.89 y S será igual a 9.21. Entonces observen que sacar la media y la desviación estándar de este conjunto de datos es mucho más sencillo. ¿Qué es el primer efecto que hicimos? Le restamos 1140 a cada uno de estos datos. Vamos a dejar estos aquí y este cálculo que hicimos, vamos a utilizar aquí este mismo espacio. No se preocupen que de todas maneras esto queda filmado y ustedes lo van a poder mirar allá en la... Con eso se obligan a ver el video. Bueno, entonces el segundo efecto que vamos a hacer es que vamos a coger ahora esta y vamos a dividirla por 10. ¿Por qué la vamos a dividir por 10? Porque observen que el tamaño de cada una de los intervalos es 10. Si nosotros dividimos esto por 10, lo que estamos es tratando de normalizar esta distribución de frecuencias. Ese más o menos es el ejercicio que hicieron los matemáticos para unificar todas las distribuciones de frecuencias en una distribución normal. Dividamos cada uno de estos datos por 10. El primer caso que hicimos fue restarle 1140. Ahora de esta a esta vamos a dividir por 10. Entonces, menos 20 dividido en 10 nos queda menos 2. Menos 10 dividido en 10 nos queda menos 1. Aquí queda 0, aquí queda 1 y aquí queda 2. Mira, esta es nuestra distribución de frecuencias original. El primer ejercicio que hicimos fue restarle 1140 a cada uno de los datos y llegamos a esta. Lo que estamos haciendo ahora es vamos a dividir cada uno de estos datos por 10 y tenemos esto. Las frecuencias siguen siendo exactamente las mismas, o sea 3, 15, 40, 25 y 7. ¿Qué sucede si encontramos ahora para esta distribución de frecuencias? Vamos a encontrar la media, la varianza y la desviación estándar. Hagamos el mismo ejercicio. Esto es X, esto es F, lo primero es XF. 3 por 2 da menos 6, 15 por 1 da menos 15, 40 por 0 da 0, 1 por 25, 25 y 2 por 7, 14. La sumatoria de esto es 39 menos 21. Da 18. Y esto sigue sumando 90, ¿cierto? Entonces la media será igual a 18 sobre 90, que daría 0.2. Esa es la media. Ahora, ¿cuál es la varianza? Entonces lo mismo, x al cuadrado. ¿Cómo sería x al cuadrado? Aquí da 4, 1, 0, 1 y 4. Ahora f x al cuadrado, igual como lo tenemos acá, nos daría 4
por 3, 12, 1 por 15, 15, 0, 1 por 25, 25 y 7 por 4, 28. La sumatoria de esto es 53, 63, 73, 73 y 7, 80. 5, 10, 20 van 2, 2, 4, 5, 6 y 2 son 8. 80, ¿cierto? O sea que la desviación estándar sería igual a 80 sobre 90 menos la media al cuadrado, que es 0.2 por 0.2 da 0.04, ¿no es? Entonces, 80 dividido entre 90 nos da punto, esto nos da punto 89 menos 0.04. Entonces, ese cuadrado será igual a ¿cómo? Menos punto 0.4, eso nos da 84.89. 0.8489. De tal manera que S será igual a la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto nos da la raíz cuadrada de punto 8489? Este es punto 89 y este es punto, este es punto, es que la aproximación divide el 80 entre 90. Punto 8888. Entonces yo lo aproximé ahí a No, sí. punto 89. Pero Sí, no no, es en total. Sí, exacto, o sea, digamos, Ah, 0,84. No 84, 89, sino 85. Ah, no, pero yo lo que hice fue le resté a punto 888, le resté punto 084 y lo aproximé a punto 8489. O sea, sin hacerle la aproximación, sino restándolo a todo lo que da la... O sea, dividen 80 entre 90 y lo que les dé le restan 0.04 y da punto 8489. No, sí, me va a ser 80, 85. Cerrado. No, porque es que 80 sobre 90 es 0.8888, todos de ahí en adelante. A esto réstele 0.04 y eso le da 0.84889. 888888, entonces para aproximarlo en 4 decimales nos da punto 8489. ¿Ok? Y la raíz de punto 8489, ¿cuánto da? 0.92. Bueno, entonces, miren lo siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso en particular saber? Que de estos datos que teníamos acá, lo que nos había dado era la media. En este ejercicio, ¿cuánto nos dio la media? La media nos dio 2. La desviación estándar nos dio 84.89 y la varianza nos dio 9.21. Esto fue lo que nos dio al restarle 1140. Lo que nos dio como conclusión que de esta distribución original, la media era sumándole lo mismo que le habíamos restado, como eran 2, pues le sumamos 1140 a 2, nos da 1142. La desviación estándar es la misma y la varianza es la misma, porque solo lo que hicimos fue sumar o restar. Cuando dividimos el ejercicio, ¿qué nos decía? Que la media, lo que sucedía era que se dividía o se multiplicaba por la misma cantidad.
como la dividimos por 10, lo que hacemos a esta es, la multiplicamos por 10. Si la multiplicamos por 10, ¿qué nos daría? 2, que es lo mismo que nos dio acá. La varianza lo que hay que hacerlo es multiplicarla, la respuesta, por S cuadrado. O sea, si tendríamos que esto es igual a CX anterior. Este S cuadrado es C cuadrado, S cuadrado, y S es igual a CS. Esta es la conclusión que hay que hacer. Esto es lo que teníamos original. Esto es lo que teníamos acá. ¿De acuerdo? Esto que está acá es lo que nosotros acabamos de dividir. Cada uno lo dividimos por 10. O sea que esto nos dio 0,2. Esto nos dio 0.8489 y este nos dio 0,92. Como lo que nosotros pretendemos hacer es lo siguiente: trabajar con esta, que es mucho más sencilla en datos. Los datos, las respuestas de los tres casos son 0,2 para este caso, 0.8489 para este y 0.92 para este. Esas son los tres cálculos. ¿Cómo hacemos para llegar al dato original? Como de este lo que hicimos fue dividirlo por 10, para llegar a estos casos lo que tendríamos que hacer era multiplicarlo por 10. 0,2 multiplicado por 10 nos da 2, que sería este. 0,2 multiplicado por 10 nos da 2. Para el segundo caso, 0.8489 multiplicado por C al cuadrado. Esto era 10. 10 por 10, 100. 100 por 0.8489 nos daría este, que es 0.8489, igual. Y este S nos da 0.92. Multiplicado por 10 nos da 9.21. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Mostrar lo siguiente. Primero, que nosotros podemos hacer esta transformación y hacer esta transformación. ¿Cuál es la finalidad de hacer esas transformaciones? Es buscar la manera de normalizar una distribución de frecuencias. Esta normalización es el propósito de la distribución normal. Lo que hicieron para hacer la distribución normal fue toda esta serie de ejercicios y establecieron y llegaron a una distribución universal, que es la que más se utiliza para todos los cálculos estadísticos. Es la distribución más famosa y es la que vamos a hacer bastantes ejercicios para que ustedes cojan habilidad en esa distribución normal. La distribución normal se fundamenta en una variable normalizada. Esa variable normalizada se llama la variable Z. Y todo este ejercicio que nosotros hemos hecho, lo que nos permite es conocer esa variable normalizada Z. ¿Cuál era, hasta este momento, cuál era el propósito de esta explicación que yo les hice? El propósito de la explicación es que yo de una distribución de frecuencias puedo sumarle, restarle o dividirle, y el efecto de todas las estadísticas se puede llevar a los datos originales. Yo puedo manipular mucho más fácil esta que esta, y obviamente muchísimo más que esta. Si ustedes se ponen a calcular la desviación estándar para esta, es bien aburrida y bien larga. Entonces, ¿qué es la variable Z? Fíjense que en las hojas que ustedes tienen ahí, lo que está en la primera columna es justamente esa letra, la letra Z. ¿Qué es Z? Entonces, Z es lo siguiente: es una manera de estandarizar una medida. Y esa manera de estandarizar la medida es haciendo la siguiente operación. La calificación Z siempre es igual al dato
menos la media sobre la desviación estándar. Fíjense que estas son las dos medidas que hemos trabajado hoy y que fueron como la culminación de cada uno de los ejercicios anteriores. En la medida de tendencia central, la más importante era la media, y en las medidas de dispersión, la más importante es la desviación estándar. Y esas nos sirven para calcular esta Z. Z sencillamente es una manera de normalizar una medida, de establecerle una calificación de la variación de esa medida con respecto a la media, y esa variación se mide en desviaciones estándar. Miremos el siguiente ejemplo. Supóngase que yo tengo una medición que es 136 con una media de 120 y una desviación estándar de 8. Vamos a suponer eso. Si yo tuviese una calificación de 136, una media de 120 y una desviación estándar de 8, ¿qué es Z? Entonces Z es X, que es 136, menos la media, que es 120, sobre la desviación estándar, que es 8. X, que es el dato, 136, menos la media, que es 120, sobre la desviación estándar, que es 8. En este caso, Z es igual a 16 sobre 8, que da 2. ¿Qué significa este 2? Significa que el 130 está desviado de 120 en dos desviaciones estándar. La desviación estándar es 8. El doble de 8 es 16. 16 a 130. 130 menos 120 da justamente las 16. Significa que estas dos son dos desviaciones estándar. Es la diferencia que hay entre 136 y 120. ¿Ok? Para llegar a 136 desde 120 me gasto dos desviaciones estándar, porque la desviación estándar es 8. Ese es el propósito de ese valor Z. Y digamos que lo que siempre me interesa a mí es calcular esas desviaciones Z. Cuando yo trabajo con las desviaciones Z es cuando puedo llegar a normalizar la información y después trabajar y calcular probabilidades y muchas cosas, que es lo que vamos a ver cuando veamos otros ejercicios. Fíjense que aquí en este caso en particular 136 es mayor que 120. Pero ¿qué sucede si yo les digo a ustedes cómo es la calificación Z para 112? Para 112 sería igual a 112 menos 120 sobre 8. Y esto me da menos 8 sobre 8, que sería igual a menos 1. Entonces, ¿qué sucede con el 112? Que 112 está si este está a la derecha de 120, 112 está a la izquierda de la media. ¿Cuántas desviaciones estándar? Está una desviación estándar hacia la izquierda. Esas son las calificaciones Z. La calificación Z, en últimas, ¿sí? No, es un dato X, un dato cualquiera. O sea, yo les doy, por ejemplo, les doy puede suceder que yo como en este caso que les doy el dato de 136, la media de 120, la desviación estándar es 8, calcule la calificación Z. Pero supónganse que yo les dé toda la información, que sería más o menos un punto del examen, que diría lo siguiente. Usted tiene los siguientes datos: 9, 5, 6, 11, 1, 2, 10 y 4.
Supóngase que tiene ese conjunto de datos. Y yo les digo, calculen para esos datos las calificaciones Z. Para este conjunto de datos, calcular las calificaciones Z. Entonces, ¿cuántos datos son? 3, 6, 7, 8. Si son 8 datos, son 8 calificaciones Z. Cada uno de ellos tiene una calificación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, calcular la media. Y la media de esto, para que no gastemos mucho tiempo, es 48 sobre 8, que nos da 6. La media es 6. Y la desviación estándar de esto, de una vez saquemos, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de estos datos, que daría 384 sobre 8 menos la media al cuadrado, que es 36. Esto daría 3.46. Entonces, ¿qué hemos calculado? Ya tenemos la media y ya tenemos la desviación estándar. ¿Qué tendríamos que hallar ahora? Las calificaciones Z. ¿Cuáles son? Los datos son 9, 5, 6, 11, 12, 1, 2, 10 y 4. Entonces, para el primer dato, ¿cuál es la calificación Z? Sería 9 menos la media, que es 6, dividido entre 3.46. 7,26. No, eso da 0.87. 9 menos 6 da 3. 3 sobre 3.46 da 0.87. Esta es la calificación Z de este primer dato. ¿Cuál es la calificación Z del segundo dato? Sería 5 menos 6 sobre 3.46, y eso nos daría menos 0.29. Así se calcularían todas las desviaciones Z de cada uno de los datos. En este caso es la más fácil, porque 6 menos 6 da 0, pues esto da 0. La otra da 1.45, la otra da menos 1.45. Fíjense ustedes que si el dato, 11 no, aquí no, este no es 12, sino 1. Es 1. Para 1, fíjense que si el dato que está acá es menos de la media, la calificación Z es negativa. Y si el dato que está acá es mayor que la media, pues la calificación Z es positiva. En este caso, para 1 da menos 1.45, para 2 da menos 1.16, para 10 da 1.16, y finalmente para 4 da menos 0.58. ¿Qué son estas calificaciones Z? Son las desviaciones de cada uno de estos datos con respecto a la media, pero medido en desviaciones estándar. Esas calificaciones Z que dan estos valores son los que, normalizando y estableciendo una distribución de frecuencias, nos lleva a lo que es la distribución normal. Esa distribución normal, como les digo, es la más importante de todas las distribuciones estadísticas y tiene la finalidad y el propósito de utilizarse en casi todos los escenarios estadísticos. Por eso es que es la más importante. Esa tabla que ustedes tienen ahí es justamente una estandarización y la ubicación en esa distribución normal de las calificaciones Z. ¿Qué tiene de particular esa distribución normal? Esa distribución normal tiene la siguiente característica. Esto es bien interesante que
atiendan bien esta parte porque esto es lo más interesante de la distribución normal. Fíjense la forma. La distribución normal tiene una forma de campana. Esa distribución normal lo que tiene es que la media es 0. ¿Qué significa que la media es 0? Que todos los datos a la izquierda son exactamente iguales a los datos de la derecha. Son positivos y Los negativos. positivos, no, son, digamos, están equilibrados, balanceados, así como en el ejercicio que hicimos que nos daba 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y menos 1 y 2. O sea, están balanceados a ambos lados de la campana. ¿Qué significa eso? Que la curva normal, la distribución normal, tiene las siguientes particularidades. Primero, el área es igual a 1. ¿Qué significa que el área es igual a 1? Significa que este pedazo tiene 0.5 y este pedazo, obviamente, otro 0.5. Si ustedes miran ahí en la tabla que yo les entregué, ven ustedes que está desde 0, estas son las medidas Z que están acá, y estas medidas Z están desde 0 hasta 3.99. Si ustedes ven, a lo último está de 0 hasta 3. ¿Sí lo ven? De 0 a 3, ¿no? Miren acá que está de 0 a 3. Y en la parte de arriba está 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿dónde está el número 1.15? Entonces uno busca el 1.1 y se va a la derecha hasta que encuentre el 0.05 y eso da .3749. ¿Sí lo ven? Busquen el 1.1, lo buscan en la vertical. Y luego el 0.05 lo buscan en la horizontal. Entonces 1.15 está en .3749. ¿Ok? ¿Cuánto será 2.3, por ejemplo? ¿Cuánto da 2.3? 0.4788. No. 0.4906. 0.4893, correcto. Porque es 2.3 sin ningún decimal más. 2.3 es .4893 y 2.36. Ah, bueno, ahí sí va. Ahí sí va. 4909. .4909. Ok, entonces, miren ustedes lo que está en esta tabla. Lo que está en esta tabla, que están ustedes ahí viendo, fíjense que el área sombreada que está aquí es esta área que está acá. O sea, esta tabla que está acá nos muestra este pedazo de la tabla. ¿Qué sucede? Como la tabla es exactamente igual a este lado y a este lado, aquí en la tabla no está sino la mitad de la información. La otra mitad uno la deduce porque es exactamente igual a ambos lados. ¿Para qué se utiliza esto? Para calcular las áreas bajo la curva, y esas áreas nos hablan de probabilidades y de muchas otras cosas que las vamos a ver en más detalle en la próxima clase. Por el momento lo que me interesa es que aprendamos a manejar la tabla. Para manejar la tabla existen 4 posibilidades. La primera posibilidad es vamos a mirar las 4 posibilidades para el manejo de la tabla. Entonces miren lo siguiente. La primera posibilidad es que yo encuentre
esta área sombreada aquí. Por ejemplo, entre 1.2 y 2.36. Esa sería la primera posibilidad. Vamos a encontrar, suspende el Facebook. Entonces, entre 1.2 y 2.36. Vamos a mirar cómo encontraríamos nosotros esta área. Entonces, oído a lo siguiente, lo que me está mostrando esta tabla es el punto Z en cualquier parte. Por ejemplo, el punto Z aquí. Supongamos que aquí esté un punto Z de 3.18. Si aquí está 3.18, lo que me muestra esta tabla es toda esta área que está aquí. Entonces, para 3.18, ¿cuál es el área? Entonces ustedes buscan, perdón, 3... No hay. No hay. Lo vamos a colocar 2.18. Entonces 2.1 y el 8 da .4854. O sea que esta área que está aquí, toda esta área es .4854. ¿De acuerdo? Esa es toda esta área que está acá. Espera. Esa es toda esta área. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a calcular solo el área sombreada, entonces, ¿cómo haríamos? Toda el área hasta 2.36, toda el área aquí, ¿cuánto es? Hasta 2.36, entonces la buscamos acá y me queda 2.36 da .4909. Esa es toda el área desde aquí hasta aquí. ¿Y cuál es el área hasta 1.2? Ustedes buscan 1.2 y me da .3849. Entonces, el área sombreada será igual a .4909 menos .3849. Esto me da 0. 10 menos 4, 6, 0, 1. O sea, la respuesta ahí sería .1060. O sea, el primer escenario es cuando el área que tengo que buscar está entre dos, el área sombreada, ¿sí? El segundo caso... Espera, profe. Profe, el primero ni me No, profesor, suave. Y es que a mí esas figuritas de campo me paran. Profesor, del El primero. segundo caso, aquí está el 0, es, por ejemplo, este caso en particular, en donde un pedazo del área, por ejemplo, entre 1.5 y menos 2. Calcule el área sombreada entre menos 2 y 1.5. Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestra tabla? Como tenemos solo lo que está a la derecha, tendríamos este pedazo, que es de 0 a 1.5. ¿Cuánto nos daría este pedazo acá de 0 hasta 1.5? 0.4332. Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Este pedazo que está acá es como si lo tuviéramos a este lado, porque en la tabla solamente está la parte derecha de la información. O sea que este 2 lo buscamos acá y nos da 0.4772. Entonces, el área sombreada será igual a .4332 más 0.4772. Eso da 4, 10, 11, 8. Entonces eso nos da .8104. Este es el segundo escenario, cuando nos piden que calculemos un área que está
cubriendo dos partes de mi tabla. ¿Sí está clara este segundo escenario? ¿Cuál es el tercero? Ahora cuando paremos hacemos algunas explicaciones más. El tercer caso es el siguiente. Me dicen, supongamos que este es el punto 1.32 y me dicen a la izquierda de 1.32, a la izquierda de 1.32, ¿cómo calculo yo esta área? Entonces, para calcular esta área sería lo siguiente. ¿Cuánto suma este pedazo que está acá? 0,5 porque es la mitad completa del área, que es 1. Entonces la mitad sería 0,5. ¿Y cuánto suma desde 0 hasta 1.32? Entonces lo buscamos acá. Punto 4066. ¿Ok? ¿Y está claro por qué da punto 4066, no? Es 0.4066. Entonces, ¿cuánto es esta área? Será igual a 0.5 más 0.4066 y eso da 0.9066. Ese es el tercer caso. Y el cuarto y último caso sería el siguiente. Y ahora los repasamos. Todavía tenemos tiempo. El último es el siguiente. Vamos a suponer que sea este pedazo acá. O sea, a la izquierda, por ejemplo, de menos 1.95. ¿Cómo encontraríamos este pedazo acá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra tabla? En nuestra tabla tenemos es solo lo de las derechas. Entonces, aquí tendríamos desde acá hasta el 1.95. O sea que tendríamos desde acá hasta 1.95. Como solamente nos interesa este pedacito, sería 0,5 menos todo lo que hay en este pedazo que está acá. ¿Cuánto nos da 1.95? Nos da 0.4744. O sea, ¿qué es 0.4744? Es todo lo que hay desde aquí hasta acá. O sea, este pedazo es 0.4774. Entonces, este pedacito será igual a 0.5 menos 0.4774. Y esto me da 0.5 menos 0.0226. 0.0226. Bueno, entonces, estas son las 4 posibilidades de información que tengo en cuanto a áreas bajo la curva. En este caso en particular, lo que me interesa es que primero entendamos la tabla. La tabla me está hablando solamente de la mitad de la información. O sea, aquí tenemos desde 0 hasta casi el 50%, que es 3.09. 3.09, que es el último de los datos, me da .4990, que es casi el 100%, el 50% de la información. De la derecha, eso es lo que tenemos en esta tabla. Miren el ejemplo que está ahí arriba. Dice, si Z es igual a 1.96, entonces el área sombreada desde 0 hasta Z será .4750. Busca uno 1.96 en la tabla, 1.9 y busca 0.6 y da .4750. ¿De acuerdo? Si lo ven en la tabla ahí, ¿no? Y está sombreado porque esa es el área bajo la curva. Esto es lo que está en esta tabla. ¿Qué es lo que nosotros estamos interesados en calcular?
estas 4 posibilidades. Primero, cuando nos dan 2 puntos y me dicen halla el área entre esos 2 puntos. Como lo que está en la tabla siempre es hasta el final, yo cojo y busco el punto final, que es toda esta área, y le resto este pedacito y me queda aquí el área sombreada. En este caso en particular, el área sombreada incluye un pedazo a la derecha y un pedazo a la izquierda. Este es punto 4332 y este, buscándolo en la tabla, como son exactamente proporcionales, al sumarlos me queda toda el área. Aquí, como es a la izquierda, pues yo ya sé que la mitad aquí es 0,5. Y este pedacito, pues no es sino a 0,5 le resto lo que haya de aquí hasta este lado y me queda este pedacito. Esas son las 4 posibilidades. ¿Cuál es el próximo paso que vamos a hacer? Entendiendo qué es esto, lo que vamos a hacer es varios ejercicios para que asimilemos bien tanto el uso de esta tabla en la vida real con casos prácticos y que sean para ustedes, digamos, como entendibles. Este es el propósito de la próxima clase.